Bienvenido al programa Revista Partido Comunista de Nicaragua Informa. En esta ocasión tenemos como entrevistado especial al camarada Omar Flores Torres. Él es dirigente campesino de la Liga Campesina de Nicaragua del departamento de Jinotega. Él tiene, como tenemos en la comparecencia especial, y él va a dar sus puntos de vista para orientar a la sociedad acerca del medio ambiente y los recursos naturales. El tema que vamos a abordar ahora es el despale indiscriminado en las áreas protegidas y la violación a la ley número 217 aprobado el 17 de enero de 2014 y publicado en la Gaceta número 20 del 31 de enero de 2014, Ley General del Medio Ambiente. De manera de que el camarada va a abordar esa problemática que incide mucho tanto en la vida nacional, en el medio ambiente, como también los recursos que son el despale, que es criminal, y él va a estar con nosotros haciéndoles unas preguntas, y su servidor que está como entrevistador, camarada Julio Fariña. Corta. Primer pregunta, camarada, estamos en el aire. Camarada Omar, ¿qué comentarios puede compartir acerca de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales? Primera pregunta. Bien, buenas noches, estimado público que nos escucha. Nosotros, como Liga Campesina, estamos planteando dentro de nuestro programa y nuestro objetivo es que el problema en las áreas protegidas, en las áreas de amortiguamiento, de que el gobierno central ha declaró en su momento áreas protegidas y áreas de amortiguamiento, pero eso ha venido en constante violación a la ley, ¿verdad? A la ley general de la protección del medio ambiente. Nosotros debemos estar bien claros, ¿verdad?, de que es necesario que en este país se aplique bien la situación, ¿verdad? Porque la frontera agrícola en las áreas protegidas ha avanzado tanto en estos últimos años que está poniendo en riesgo el pulmón, ¿verdad? Hablando específicamente del Bozaguá, por decir algo. Es el área donde ha estado bien, debería estar bien protegida, pero es la área donde actualmente se está siendo mal manejado, intervenida bastante por colonos que están llegando del Pacífico y de cualquier otra parte de Nicaragua y yéndose a asentar a las áreas donde no deberían estar. Es por eso, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo que el peligro que existe, ¿verdad?, de la tala de los bosques. Antes se hablaba de que era el despale indiscriminado por los aserraderos, pero el aserradero no ha hecho tanto daño en estas áreas protegidas como la frontera agrícola, porque de esa manera es que ha venido, los campesinos, la gente que se llega, los colonos que llegan a poblarse en áreas protegidas, hacen despale indiscriminado, parcelas, las van vendiendo y se va creando ya la frontera agrícola
lo que es la ganadería. O sea, algunos ganaderos se van asentando allá, claro, consiguen tierras más fértiles y más baratas. Ahí sería. Sí. En realidad, es un gran problema, digamos, que incluso se ocupa tanto la Liga Campesina de Nicaragua en sus cuestiones de programas como el Centro Obrero de Estudios Sociales, en donde el problema que puede existir la mejor ley en el país, en cualquier país, pero si siempre la corrupción está ocupando como vehículo la violación a la ley, prácticamente es como que tengamos en algo vacío, que no se logra tener los objetivos que la ley contempla. Porque en ese particular yo creo de que tenemos que exista mejor educación en la población, en este caso las organizaciones sociales. Si el Estado no hace eso para que haya una protección, entonces tiene que haber de parte de las organizaciones una cultivación acerca de esa ley y que puedan defenderlo. Y sabemos también que en ese particular, como son defectos que se vienen acarreando, los programas que vienen desarrollándose en las diferentes instancias sociales contienen la defensa del medio ambiente y necesariamente tiene que haber un cambio de sistema de que controle y administre el medio ambiente y todas esas cosas, porque si el Estado es el que genera esa misma descomposición, es difícil que logremos, se puede hacer nuestra parte, de parte de las organizaciones sociales y políticas, pero no logramos, pues. Pero en este particular, ¿qué acción sugiere usted, camarada, para que conozca esta importante ley de protección del medio ambiente, la población? Bien, la ley tal vez no la maneja muy bien el pueblo, pero el pueblo de Nicaragua sabe que existe una ley que protege y castiga a los que violentan las áreas protegidas. El problema, camarada, es que la ley existe, pero no la autoridad que lo ejerza para poder hacer que se cumpla esa ley. Porque si nos fuéramos y revisamos la ley, nos damos cuenta que en Nicaragua existe una ley de protección al medio ambiente que es muy buena. Es muy buena. El problema está en cómo se aplica, quién la aplica y a quién se le aplica. Ahí es donde está el problema. Porque no solamente en el pulmón de, como dicen, que es el Bozaguás, sino en toda la área protegida. Por ejemplo, el Bozaguás cubre, digamos, creo que hasta un lugar que le dicen la Pavona, el Cuá. Hasta allí es área de amortiguamiento. Pero también cerca, en el caso de Jinotega, tenemos cerquita una área protegida que se llama Cerro el Diablo. Así es conocido como Cerro el Diablo, Datanlí. Inclusive ahí, camarada, teniendo tan cerca del Cerro del Diablo, donde está la policía, lo más que pueden haber son unos 10 kilómetros, si acaso. Y a 20 kilómetros de la ciudad de Jinotega. Más sin embargo, a esa distancia, los despales son indiscriminados, el descuido. La gente todavía no hace caso, creyendo que le hacen el daño a otro o que no les importa aserrar o botar árboles cerca de los ríos y pensando que ellos van a hacer un negocio y que no le están haciendo daño a nadie. No se dan cuenta que le están haciendo daño a ellos mismos, a la nueva generación humana, a la ciudad, a todas las ciudades, porque abastece, inclusive el lago de Apanasia lo abastece el río Jihuina. Más sin embargo, ahí en la cabecera departamental los aserradores no se detienen. Los campesinos a veces denuncian
al Marena, a la Procuraduría, y muy bien, pues no se sabe quién son. Quiénes, o sea, se sabe quiénes acierran, pero no se sabe si, por qué no se les aplica la ley. Eso sucede en todos los lugares, en el departamento, en el departamento de Jinopega, pues donde existen más áreas protegidas. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad? Como Liga Campesina estamos viendo, ¿verdad? Porque si pudiéramos echar un vistazo, o sea, la gente que pasó hace 10 años por un río, se da cuenta ahorita, por decir algo, el río Abisinia, hace 10 años el río de la Pavona eran caudalosos, hace 20 años. A estas alturas, esos ríos, uno se pasa y no se moja, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros no, o sea, la humanidad no se ha dado cuenta. El daño que está causando indica que dentro de 20, 30 años más, estos ríos posiblemente ya no existan. Entonces, la Liga Campesina, dentro de su proyecto, dentro de su programa, está demandar ante el gobierno, ante las autoridades competentes, para que esta ley sea aplicada, porque existe la ley y es muy buena y es rigurosa. Lo que el problema es que cómo se aplica, quién la aplica. Ahí es donde está la pregunta, es esa. ¿Quién la va a aplicar? ¿Cómo? Porque las sanciones existen, pero las personas no se detienen en hacer los despales, los aserraderos, las contaminaciones de los ríos. Todo eso, camaradas, está contemplado en la ley del Marena, pero el problema está ahí. La anarquía que existe dentro de la misma sociedad humana en esos lugares, de que no le importa, no le interesa, no hay quien le diga hasta aquí. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Que haya alguien que diga, bueno, señores, es hora de decir basta ya contra el despale indiscriminado en las áreas protegidas, inclusive en las áreas de amortiguamiento. Ahí, camarada. Sí, es que esas interrogantes que estás señalando, camarada, son bien razonables. Pero si nosotros nos adentramos un poco más en las cuestiones de carácter político del Estado, nosotros nos encontramos que tenemos grandes problemas en que estos sistemas de vieja democracia vienen utilizando al Estado como un botín y no la esencia de la misma ley en aplicar y hacer conciencia en la población, sino simplemente quieren tener una cliente de la política y ellos promueven ese tipo de más bien, digamos, está la ley y no se aplica por las influencias que tienen todos esos sectores que andan abusando y que violan la ley a través de la corrupción. Entonces, eso está planteándose como una forma de un cambio de estructura de Estado, estructura de gobierno, pues porque es inmoral pues lo que están haciendo con las generaciones futuras y que simplemente la ley está, como dicen, es un simple papel sin aplicarse. Y entiendo que hay una serie de cosas que me gustaría que las señalaras en ese aspecto, los problemas que hay ahí y pasamos a esa parte. ¿Qué opinión tiene usted de las autoridades competentes? Son un garante para lograr el objetivo que tiene la Ley General del Medio Ambiente y los recursos naturales. Y la aplicación de esta ley es necesaria para detener despale indiscriminado y tráfico de recursos en las áreas de la reserva. Esas interrogantes son importantes que entremos en materia. Bien, camarada. Estábamos hablando, ¿verdad?, de la forma en que se maneja la ley. Es lógico, ¿verdad? Es producto de la vieja democracia. La forma de hacer política
la forma de mantener alguna parte, algún sector de los campesinos, de la sociedad, mantenerla ahí, como dijéramos, mantenerla entretenida ideológicamente, sin darse cuenta de que con esas cositas que le permitan, porque si la ley existe y la autoridad permite la violación de la ley, y estando seguro de que está violando la ley, no se aplica, entonces eso indica, ¿verdad?, de que la persona cada día va creando más desorden. Por eso es que se sostiene que entre más ignorancia exista en los pueblos, es más fácil que se mantengan los que están arriba, por encima de los de abajo, ¿verdad? Porque de esa manera, ¿verdad?, la ignorancia es la que maneja, porque pensando que el daño se lo va a hacer a otro y que no le importa, dice el que va a traer la madera o el que despala, dice, no me importa, porque yo lo que quiero es hacer mi potrero o sacar mi madera. Y con esto voy a hacer un negocio. Es cierto, él hizo un negocio de un día, pero le hizo un daño a la naturaleza por miles de años ya, porque eso no vuelve. Eso, lo que están haciendo en los bosques ya no vuelve. Entonces, una de las cosas será, camarada, de que mientras las autoridades no asuman su responsabilidad como tal y dejando a un lado el amiguismo, el partidismo o los beneficios o las prebendas políticas, mientras eso no se separe del derecho y de la obligación que tenemos como sociedad de proteger el medio ambiente, mientras eso no se separe y las autoridades no hagan uso de aplicación de la ley, no va a haber manera de detener esta situación. Pero, de hecho, la Liga Campesina desde ya hace un llamado y a todo el movimiento campesino, a toda la sociedad de Nicaragua, a hacer un alto en eso, porque cuando todo tiene que cambiar, todo debe de cambiar, porque no puede seguir así, porque esta gente que está destruyendo el medio ambiente, tiene que haber una autoridad que lo pare, porque de lo contrario, ¿qué iremos a heredar a nuestras generaciones nuevas? Nosotros quizás ya no llegaremos con las completas, con lo que queda todavía del medio ambiente, pero las generaciones, hablando 30, 40 años después, esto va a ser un caos. Entonces es ahora, y es responsabilidad de las autoridades competentes y no solamente del pueblo. El pueblo tiene la obligación de hacer demandar ante las autoridades el cumplimiento de la ley, pero las autoridades son las meras responsables de hacer la aplicación de la ley a todo aquel que la violente. Ahí, correcto. Eso es correcto. Me parece a mí que estamos navegando sobre aguas que están contrarias a la naturaleza. Por el hecho de que por eso surgen en las sociedades las formas superiores de poder componer esos defectos que venimos teniendo. Y por eso en el Centro Obrero de Estudios Sociales observo yo en su programa de que en la parte de los procesos de escogencia de candidatos y todas esas cosas, el candidato o la persona que se elige se debe al pueblo y no a la persona o al partido que lo puso, pues, o que lo señaló, lo metió en lista. Entonces, eso prácticamente, toda persona que es electa por el pueblo se debe al pueblo, se debe a un Estado de Derecho, a una regulación legal. Si no hay Estado de Derecho, hay un desorden, hay una anarquía que prácticamente gobiernos de todo tipo, liberales, conservadores, populistas, prácticamente lo que hacen es tener un sector como ayudándole para que ellos participen en campañas electorales y políticas,
que al final eso viene a ser un gran daño a la sociedad y al medio ambiente. Por eso es que, ¿por qué es importante la protección del ecosistema y áreas de reserva, camarada? Bueno, la importancia que tiene la protección de las áreas de reserva, camarada, es porque es lo último que ya nos queda. Es lo único que le queda a la humanidad, proteger esa área. Porque si bien es cierto que en Nicaragua antes, hablando 50 años atrás, era bien boscoso. Ahora nosotros vemos que la frontera agrícola ha avanzado tanto de que ya el recalentamiento de la tierra es enorme. Si no veamos la sequía, la pérdida de las cosechas, todo eso ha afectado. Lo que pasa es que la gente, los mismos productores no se dan cuenta el daño que ellos mismos se están haciendo. Porque mientras no hay, a medida que se va haciendo el despale, en esa medida también se va alejando las posibilidades de los buenos inviernos que había y de lo que va quedando. Entonces, nosotros debemos de estar bien claros de esa situación. Si eso siguiese así, camarada, el futuro de la nueva generación es muy triste, es muy grave. Y si no veamos, ahí viven las comunidades etnias de Ayapal y de todos esos lugares. Ahí viven, ellos son los primeros en pegar los gritos, ¿verdad? De que cómo avanzan ellos y cómo los van desplazando de sus propias tierras, de sus propios lugares. Porque ellos han protegido, durante años protegieron los Mayagnas, los Misquitos, todos ellos han protegido sus bosques, sus parcelas, pero no han hecho tanto daño como ha hecho la nueva generación que está llegando del Pacífico. Esa es la que ha avanzado, despropiando al propio indígena de esos lugares, mandándolo más adelante para que él siga avanzando, haciendo el despale, haciendo el cultivo, y los otros van detrás avanzando, y los ganaderos y los finqueros por otro lado, sin darse cuenta de que en realidad no debería ser así, porque si ya está designado como un área protegida, debería de cuidarse más bien. Y nosotros, lo que vos planteabas, camarada, por ejemplo, ahorita estamos en una época ya electoral. Todos vemos nosotros, todos están hablando ahorita de candidatos a gobierno, están hablando de esto y del otro, inclusive ya se están proponiendo para todo, pero ninguno de ellos ha dicho algo, pero ni siquiera ha levantado un dedo para decir, hombre, cuando yo sea gobierno, voy a proteger siquiera el medio ambiente. Ni siquiera ha dicho eso, simplemente quiero ser gobierno. Y esto es lo que el pueblo debe de estar bien claro también en estas circunstancias. Históricamente ha sido así. Los partidos electoreros tradicionales ocupan al movimiento obrero, al movimiento campesino como peldaño nada más. Que voten, pero nada más. Solamente hasta ahí, pero no se dan cuenta que tenemos nosotros también que proyectarnos como sociedad humana algo mejor, algo nuevo. En eso tiene todita la razón el Centro Obrero de Estudios Sociales, porque es el único que está planteando primero un programa de salvación nacional, que es lo que podía sacar a Nicaragua del atraso económico, social y político en que vivimos. No es simplemente primero un candidato y después veremos qué hacer. Eso ha sido históricamente, pero la nueva democracia que necesita Nicaragua ya no es así, ya no es primero un candidato y después a ver qué hacemos. Ahora se habla que primero un programa y después veremos qué candidato. Ahí, camarada. Está bien. Es interesante estas situaciones porque estamos llegando al fondo de las raíces de nuestros problemas, que generalmente lo que ha ocurrido es que el primero son las ambiciones de primer lugar, y al final o no lo ponen o sin programa, prácticamente quienes quedan
es quítate vos para poner a otro. Y la exigencia, no hay una posición patriótica de nación de decir, de señalar, ve, nosotros, yo soy candidato, tengo como línea, como primer candidato, el programa de soluciones en las áreas de medio ambiente, en las áreas políticas, en las áreas sociales, y eso como primer candidato de soluciones a lo que venimos arrastrando como vieja democracia, como malos hábitos de violación a la ley y violación al Estado de Derecho. Es ahí donde está la importancia de los programas. Es que muchos dicen, es que los programas después, dice. Mucha gente dice, primero es el candidato. Hoy escuchaba decir yo de que en la lucha contra Somoza, después de Somoza cualquier cosa, pero después reflexionaron y al final quedaron de que se quitó a Somoza y se puso a cualquier cosa. Y logramos ver lo que estamos viviendo ahorita. ¿Por qué? Porque la parte programática de soluciones tiene que ser el primer candidato que la población tiene que exigir en términos definitivos. ¿Vas a agregar algo ahí sobre el medio ambiente, sobre la protección, las recomendaciones? Sí, camarada, sí, haciendo un poquito de historia, recuerdo, ¿verdad?, de que para el 79 todavía la reserva, las áreas de bosque eran enormes, eran grandísimas, pero el desorden, la anarquía que existió durante esos tiempos, inclusive, ¿verdad?, las empresas madereras que no les importaba despalar, destruir, porque esto es destruir, camarada. Fíjate, aquí hubieron lugares donde habían tal vez 1,000, 2,000 manzanas de montaña, y hoy es simplemente son lugares áridos de viaje donde ni siquiera el monte nace, porque el despale fue total. Entonces, a partir de este momento comienza el desorden. Y eso no se ha parado, camarada, no se ha parado, sigue en ascenso. En vista de ir en descenso, va en ascenso. Porque si bien es cierto que ya las empresas madereras no son las que están haciendo el daño acá, al menos acá en esta área, sino que lo están haciéndolo, pero allá en la costa atlántica, por ahí. Pero aquí más bien son los que se llegan a poblar de la tierra, de las áreas protegidas. Son la gente la que está llegando y están mandando grupos a destruir lo poco que queda todavía. Y ahí yo creo, camarada, de que las autoridades, las que están y las que vengan, deben de asumir con gran responsabilidad. Y los que hoy están hablando, están pensando actualmente en ser parte de este gobierno, parte de esas autoridades, que entiendan, que comprendan de que aquí no es cuestión de que quiero ser tal cosa de gobierno, diputado o alcalde y ganarme 20,000 córdobas al mes y muy bien, el resto ahí veremos qué hacer. Pensamos ahora, camarada, que con el pueblo ahora ya las cosas cambiaron y tienen que cambiar. Debe de cambiar por el bien de la humanidad. Ahí. Bien, entonces prácticamente estamos llegando a la parte final, camarada, y unas profundas reflexiones en que en unos comentarios, a veces escucho en las redes sobre, ve que bonito el candidato, que la figura, que allá no, el pueblo quiere, es que entendamos, Abril surgió con una explosión social espontánea, autoconvocada, y la situación económica, política y social no es fácil. Puede haber otro Abril y está en pleno derecho de abrir otro 19 de abril para arrancar las condiciones electorales que necesitamos, porque esas cuestiones así necesitan mayor profundidad de soluciones programáticas. Vamos a despedirnos ya porque nos están dándose las señales
camarada, para que siempre acostumbre el programa a solidarizarse con los reos políticos, las familiares y las condiciones para un proceso limpio y honesto de elecciones. Camarada Omar, palabras finales. Bueno, solamente agradecerle al pueblo, ¿verdad? Y a los que nos escucharon, nos escuchan, y a los que pretenden asumir una responsabilidad, que hagan uso de ese razonamiento que este pueblo necesita, autoridades responsables y no solamente personas que quieran vivir del pueblo y estar en contra del pueblo, solamente. Bueno, buenas noches, nos despedimos. Le agradecemos darle like, o me gusta, o comentarios, o alguna, compartir el mensaje si les gustó, porque necesitamos cultivar en estas nuevas ideas democráticas, de nueva democracia a la población y olvidarnos un poco de esa vieja democracia que solo vicio nos ha enseñado y atraso, subdesarrollo. Gracias, buenas noches.